los jóvenes escritores están buscando la expresión en varios lenguajes. Hay una diversidad de miradas estéticas hacia el interior del continente que me parece que es algo atractivo y que ha venido a enriquecer mucho esta cuarta edición del encuentro. Algunos jóvenes me han dicho, ¿por qué no nos deja competir? Deje de competir con nosotros, manténgase en su retiro. Y yo le dije, no, que va, tendrán que luchar conmigo hasta que yo cierre los ojos. Para mí la literatura es vida. Disfrutar de ella. La literatura es material para resistir la realidad. La posibilidad de trascender. Una conducta filosófica ante la vida. La literatura es la documentación escrita del paso del hombre en la tierra. Es parte de mi vida. La idea de la literatura está indisolublemente ligada a mi propia formación y mi crecimiento como persona. Entonces, muy cercanos al cine, cercanos al internet, cercanos al guión y como rompiendo fronteras de género, tratan de expresar historias que casi siempre son desesperadas. Son personas muy pobres que viven en un interior, en una casa de mala muerte, y entonces él tiene un conflicto emocional con su madre, una falta de comunicación terrible, una familia disfuncional. Los que más me interesan a mí, tanto desde la posición del lector como la del que escribe, son, yo lo podría catalogar como esos personajes que salen como extras en las películas serie B. Yo no creo que abordo temas, yo creo que escribo desde el inconsciente puro. Otro de un policía, un señor mayor, que evidentemente es un reprimido sexual y sin embargo se dedica a pedirle los documentos de identificación a los jovencitos por las noches cuando está de guardia para pasarle la mano, sodomizarlos un poco y después entonces psicológicamente él mismo autoinfluenciarse a tener entonces sexo con su esposa en la casa. Y por esa línea, o sea, son personas de la sociedad santiaguera, de la calle, del cubano común. En términos conceptuales, ¿no? El tiempo, la historia y un poco los misterios que hay más allá de la vida, de lo que hay más allá del mundo real. Me interesa mucho trabajar sobre todo el tema de la feminidad. No escribo literatura femenina ni feminista. La relación entre el cuerpo y los demás. La mejor literatura es siempre atemporal. La contemporaneidad solo me estorba un poco cuando escribo. Entonces prefiero viajar en el tiempo. Digamos, un algo que no puede llamarse sino novela de una manera así general, pero que engloba muchos géneros. Entonces eso está pasando en Ecuador y está pasando en Latinoamérica, ¿no? Como que es la ruptura de géneros, la ruptura de códigos iniciales. Está eso que le llaman cuento y novela, y que no es más que como una suerte de cuaderno, ¿no? Donde las piezas narrativas se van combinando unas con otras y otorgándole así, y para el lector, como una suerte de relato de largo aliento donde uno puede encontrar diferentes instantes de la vida, tanto del personaje principal como de los coprotagonistas. Este inacabamiento de la obra, mostrar al lector, es un ataque contra el poder. Y ocasionalmente, como todo el mundo en Cuba, un poquitico de realismo sucio. Una poesía de la memoria. Me gusta ese juego a veces con la fantasía, otras veces con lo que llaman ciencia ficción. Si algún género no tiene cánones, es justamente la ciencia ficción. Es una de esas especies de cajón desastre en el que se puede decir que vale todo. Poesía en red, poesía fragmentaria, poesía interactiva. Pero también, indudablemente, hay el respeto a una tradición muy larga que tiene la literatura latinoamericana, ¿no? No podemos desconocer a Borges, a Cortázar, etcétera, y eso se ve en los jóvenes. Borges de Argentina, Cortázar, de Puerto Rico, Luis López Nieves. Dicen que el que imita a uno es un plagiario, que el que imita a muchos es original. Tracker, Rilke, Södergran, Heidegger, Kant, Arthur C. Clarke, Philip Dick. Recién ahora me estoy poniendo al día con la literatura latinoamericana, la poesía latinoamericana. Hay tanto. No dejo de leer nunca a Sor Juana, que me parece una poeta extraordinaria, una mujer que rompió con lo que era imposible en su época, en su tiempo. También leo mucho a Alejandra Pizarnik, que me gusta, esta escritora argentina
fantástica. A Gertrudis Gómez de Avellaneda. Poetas de mi generación, de 70s, 80s. Pienso en Jerónimo Pimentel de Perú, pienso en Cumbreño de España, de Cáceres, Patricio Grinberg y Aníbal Cristóbal de Argentina, de México Rocío Cerón. Virgilio Piñera, Pedro Mir, Lía de Burgos, pero tengo que confesar que mis referentes más cercanos y los que más me mueven a escribir son mis contemporáneos, ¿no? También hay una variedad de autores latinoamericanos, Héctor Hernández Montesinos, Jaskin Melchi, autores de aquí, Jamila Medina, Legna Rodríguez. Vallejo, Neruda, y poetas españoles contemporáneos que me gustan mucho, como Felipe Benítez, Jaime Gil de Viedma. Saramago, Vargas Llosa, Carpentier, Lezama. Con el paso del tiempo he ido descubriendo a otros. Por ejemplo, en el caso de los cubanos, Carlos Montenegro, Virgilio Piñera, Lorenzo García Vega, José Coset. Jorge Tellier, también Alejandra Pizarnik. Octavio Paz, José Martí, por supuesto. Carrera Andrade, Jorge Enrique Adum. Serían César Vallejo y José Martí. Clarice Lispector, un poco de la novela y de la poesía norteamericana y otro tanto también de la poesía rusa. La 23 Feria Internacional del Libro de La Habana, en sus espacios de diálogo, tiene que ver con el pensamiento contemporáneo, con la estructuración de una nueva visión desde Latinoamérica, con la participación también de intelectuales, de pensadores de otros lugares del mundo, pero centrado en la perspectiva de cambio de pensamiento. Es una feria donde los negocios ocurren, pero no son la esencia principal de la feria, sino una visión que pone a dialogar autores y lectores y que cuenta con un lector masivo. Fidel me encargó crear el Instituto Cubano del Libro y en 1980, con Raúl Roa sentado a mi lado en el Parque Central, recreamos las ferias del libro. Es indiscutiblemente el evento cultural más importante que tiene el país. Entre las ferias de Iberoamérica está catalogada como una feria con carácter popular. La batalla por la lectura, por el futuro de la lectura, se gana también desde la educación en el placer de la lectura, en el gusto por la lectura de los más jóvenes. He venido a esta feria a disfrutar, a comprar bastantes libros, a pasarla bien con mis padres. Bueno, yo vengo todos los años, me ha parecido increíble, me encanta venir a comprar libros, gangarria. Para disfrutar el morro, para ver las cosas antiguas, a comprar libros. Me gusta leer y me gustan mucho los libros, porque mi mamá y mis tías han comprado muchas cosas. Me gusta mucho leer y disfrutar de la literatura y de los libros de cuentos que venden en esta feria. Sabiduría, aprender, libros, literatura. Narrativa. Yo he escrito muchos géneros, lo mismo teatro, poesía, novela, ensayos. La poesía es lo que más me gusta escribir. Y hacía un tiempo en que he estado acumulando estos poemas hasta formar este libro. Es un libro como de vejez, habría que decirlo, o sea, es más bien el libro de un poeta viejo, o de un poeta que no es que sea viejo por la poesía que escribe, sino que es viejo él, el poeta, y ve las cosas ya desde un punto de vista de la vejez. Se llama En vías de extinción. Yo creo que permanece, aunque el gusto por la poesía ha ido decayendo. Al lector le gusta mucho menos comprar poesía y leer poesía. Pero nuestra obligación es seguir escribiendo
y esperar mejores momentos. Me gusta leer literatura desde muy joven y entonces quise seguir en ese mundo, decidí que ese era el mundo en el que yo quería vivir toda mi vida. Primero como lector y después lentamente, a medida que se fue haciendo más compleja y más rica mi propia necesidad de pertenecer a ese mundo, pues empecé a escribir mis propias historias. Me gusta mucho Lezama Lima, me gusta la poesía de Guillén, me gustan las obras de Cabrera Infante. Yo creo que aquí en Cuba hay una literatura muy rica que atraviesa pues, prácticamente todo el siglo XX y que tiene una nómina de autores casi tan grande como la de México, que es un país que tiene 10 veces más población. Cuba siempre ha sido un país fascinante y la literatura lo ha, Alejo Carpentier, por ejemplo, la literatura lo ha demostrado. Ciudades que sean metáfora de toda una historia, de un proceso social, de la inmigración, que tengan mestizaje, que tengan multiculturalidad, que tengan toda esa riqueza, que de alguna manera representen y sean el centro de sus regiones. Buenos Aires es la metáfora de lo que es todo el sur de América. La Habana es un poco la metáfora de lo que es todo el Caribe y todo el mundo Caribe, incluyendo el Caribe continental, que es el norte de Colombia, por ejemplo, o Venezuela. Pues por supuesto el centro es La Habana. Y Ciudad de México es un poco el referente también de la América Latina, que tiene una relación casi psicoanalítica con el pasado indígena. La literatura yo creo que es una forma de vida en mi caso. No solamente es un formato que me permite contar historias, sino más bien un sentido vital. En términos mucho mayores, diría que la literatura es una forma de representar del ser humano, una forma de mostrar la condición humana, uno de los registros mayores de la estética, que da cuenta del universo, de las naciones, de los seres humanos, y que por eso quizás le ha consagrado como una de las artes mayores. Algunas personas señalan la muerte de la novela, otras señalan de la emergencia de nuevos códigos narrativos que juntan a la crónica con el ensayo y con la novela. Yo creo que vive un momento todavía fecundo. Nosotros tenemos, para bien y para mal, un estigma, que es la tradición literaria del realismo maravilloso, y que en algún momento hizo creer que Latinoamérica era una especie de gran trópico fecundo, lleno de erotismo, de carnaval y de sucesos extraños que se daban, ¿no? Alfombras mágicas, mujeres de cabellos largos y verdes. Y más bien ahora vemos que Latinoamérica no es solamente ese mito fundacional del universo de García Márquez, sino que hay muchas maneras, nuevas sensibilidades y nuevos códigos narrativos que juegan más con lo transtextual, que tienen presencia del cine, de la novela subjetiva. Creo que Latinoamérica hoy por hoy definitivamente ha roto con esta idea canónica del mundo del realismo maravilloso y ha generado nuevas formas de narrar. Yo fui criada con cuentos de hadas y creo que eso me marcó profundamente, tanto que cuando a mí me dicen, oye, ¿cuándo nació tu compromiso social? Yo digo, cuando mi mamá me leyó La fosforerita de Andersen. Yo sufrí tanto con ese cuento y entonces por primera vez me di cuenta que habían seres, que habían personas que vivían en circunstancias supremamente difíciles, muy diferentes de las mías. Y me comprometí con esas personas, porque me comprometí con la niña de ese cuento. Tengo muchas historias que contar, supongo que es eso, ¿no? Tengo muchas cosas que decir. Me complace enormemente además crear, meterme en mundos imaginarios, imaginar también un mundo mejor, un mundo más feliz para todos. Y la literatura me permite hacer eso. Mi libro favorito es El Principito. El libro de Había una vez. El libro de la cucarachita Martina. Platero y yo. Había una vez. Pinocho. El libro de Winnie Pooh. Versión 166. La Edad de Oro. El libro de Diego. El libro de Dora. La Edad de Oro. Había una vez. Aprendizaje. Creatividad. Libro digital. Las redes. No creo en los blogs, no creo en el internet. Eso es una coyuntura bastante difícil. Los autores todavía no están muy decididos. Creo que las nuevas tecnologías hacen leer a todo el mundo mucho. Tienen sus temores de la piratería, de que sus obras puedan subir a una plataforma y no conocerlo ellos y se esté divulgando y pierdan un poco su derecho de autor. Creo que es siempre dar un paso adelante. Hay montones de espacios, de blogs, de revistas digitales, en fin, donde sobre todo pueden dar a conocer sus creaciones los nuevos. ¿Y por qué no donarlos?
donar nuestros poemas, que nos hagan conocidos y que a través de eso, que antes era de repente un contra, nos comiencen a conocer. Es inevitable, incluso viviendo en un país como Cuba, donde el acceso a las redes es una cuestión de ciencia ficción. Las mismas redes sociales, la misma cibernética que hoy día nos converge a todos y nos lleva en este mundo así como vertiginoso, alucinante, nos puede llevar hacia nueva forma de decir el poema, nueva forma de visualizarlo. Mi relación con las redes sociales son casi nulas. Porque nos damos cuenta que es un problema de desconocimiento. Yo publico por la vía tradicional. Yo creo en el libro todavía, como objeto arte. Hay muchas maneras en las que está ocurriendo esta influencia de la tecnología y de la interconexión. La mayoría de mis cuentos primero los publico en mi blog. Consciente de eso, pues trato de que el contenido sea más corto y que apele visualmente. El libro frente a la banalización de la literatura que ocurre en los blogs y en el Twitter y en toda esta cuestión de escribir cualquier cosa por escribir. Yo no participo de las redes sociales, digamos, de forma muy fuerte como hacen los jóvenes ahora. Es decir, a mí me cuesta trabajo imaginar que voy a escribir en un blog o que voy a hacer un blog, no lo tengo. Yo soy un escritor un poco a la antigua. No entro mucho en internet, no veo mucho la televisión. Me gusta mucho la lectura y el papel y el libro. Al libro impreso no se le acaba nunca las baterías. Y al libro y al lector electrónico, sí. Un libro es lo mejor que un ser humano puede tener en la vida. Donde uno aprende, me saca el universo. Un libro es como si fuera un mejor amigo. Mi abuela me lee a las semanas cuando voy a dormir 1, 2 o 3 cuentos y después me duermo. Soñar. Entretenimiento. Diversidad. Sabiduría. Ideas. Diálogo. Opiniones. Un buen editor, sobre todo, debe de ser una persona culta. Los problemas de la edición empiezan por el primer gran problema, el bloqueo, que hace que la entrada del papel a la isla, que la entrada de la tinta a la isla, que la entrada de las piezas de repuesto a la isla cuesten muchísimo, pero muchísimo más caro que en cualquier otro país del mundo. Yo creo que los problemas más acuciantes son la falta de comunicación, o sea, la falta de poder ver lo que se hace en el resto del mundo. Hay las grandes dificultades que tenemos con el papel, como sabemos. El papel se ha encarecido internacionalmente, en la poligrafía. Estos son recortes que no tenemos con la poligrafía, principalmente por el bloqueo. Muchas piezas que no pueden llegar en tiempo a Cuba. Cuentos, letras, lectura, personajes, historias. La novela cuenta la historia de cómo el hermano busca a su hermana y los problemas en que se mete y la manera como después un tercer personaje que es un cónsul. Estamos sentados en un restaurante comiendo pescado frito. Aquí nadie nos conoce y así está mejor. Así podemos vernos mucho tiempo sin decir nada hasta que uno de los dos no se decide. Entonces él tiene un conflicto emocional con su madre, una falta de comunicación terrible, una familia disfuncional y el niño tiene que refugiarse en el grupo de amigos del barrio para huir a esta coacción familiar, ¿no? Y el grupito de amigos del barrio están liderados por un individuo. Había llegado la hora y de ese día no podía pasar. Llevábamos ya casi una semana esperando el momento preciso en que los mayores se fueran a callar. Quito canicular, en un sol terrible. Tradicionalmente Quito más bien está representado como una ciudad lluviosa, andina, melancólica, pero en esta novela más bien el tono es apocalíptico y se cuenta a partir de esta idea de un infierno sin lluvia y de un personaje como una reina, en un trono de esmeraldas, sobre esmeraldas se sienta, la viña como una reina, traje como miel en celdas y con posición de Litera, que fue uno de nuestros grandes héroes, murió en el Morrillo, en Matanza. Canto de Fuego es una novela de fantasía épica que se desarrolla en una época en la que no existía el ser humano, en la que existían los seres fantásticos que luego pueblan nuestros cuentos. Los dragones, las hadas, los elfos, todos estos seres maravillosos. Cultura. Ecuador, Cuba. Amiga de Ecuador.
Para nosotros es un honor estar aquí, representar a nuestro país. No soy un poeta metafísico, no soy un poeta simbolista, no soy un poeta rebuscado, calculador. Mi poesía no lo sale más tétrico, lo más humano, lo más apasionado de mi intimidad. Y en Guayaquil hay mucha basura. Entonces aprovechamos e hicimos la primera cartonera en Guayaquil. Había una novela vernácula, luego una muy situada en el campo, luego una novela muy urbana. Profundizar sobre el tema de la muerte, de la vida, de la ciudad, los desapegos. Yo escribo porque necesito escribir y porque escribir se me viene como algo natural. ¿no? Y ahí está el amor o el desamor o la violencia política, la represión también la he sufrido. En Ecuador es muy importante estar aquí en la feria porque es una de las ferias del libro más importantes de Latinoamérica. Nosotros tenemos, para bien y para mal, un estigma, que es la tradición literaria del realismo maravilloso, y que en algún momento hizo creer que Latinoamérica era una especie de gran trópico. Ecuador es el país invitado de honor de la Feria de La Habana. La Habana es... Es una pregunta muy buena, todavía no le podría decir. Para mí La Habana es como un gorrión que alza sus alas. Sería una mujer fuerte, guerrera, con un lenguaje propio, que hay que traducirlo, atractiva, culta y un poquito también sanguinaria de vez en cuando. Bueno, los colores. Sería un hombre neurótico, triste, en un espacio pequeño. En la vida de un travesti, en la vida de alguien que está constantemente asediando el turismo, en la vida de un suicida. Una mujer de unos 50 años, a la que todavía se le nota que fue hermosa, ya la edad la empieza a golpear, pero todavía ella trata de que todo el mundo no se dé cuenta. Se maquilla, se viste provocativamente, es una mujer pispireta, es una mujer seductora, que trata a menudo de aparentar más cultura de la que tiene, y cuando falla en eso siempre sonríe. Evidentemente fuera un poema afro. Sería poroso, tuviera muchos huecos, quizás como la propia Habana. Sería a ratos una vieja puta, por decirlo de alguna manera, una jovencita hermosa, un asesino en serie y quizás también mi mamá. Ay, La Habana sería como la gran princesa de América Latina.